Hola, ¿cómo están? En un nuevo vivo donde estamos hablando de la economía, que tiene que ver con el equilibrio, que tiene que ver con nuestro corazón. Y ya es el cuarto o quinto vivo que hacemos. Hola, Caro, ¿cómo estás? Es el cuarto o quinto vivo que estamos haciendo en relación a la economía, porque para que todo esté en eje, todo esté en equilibrio, es necesario entender, hola Ali, es necesario entender cómo llegamos a ese orden interno para que después se vea expresado en nuestras vidas. Y hablamos en el primero lo estamos relacionando con nuestros chakras. En el primero hablamos del primer chakra y cómo este se relaciona con nuestra alimentación consciente, de lo que como, de lo que pienso y de lo que siento y de las emociones, cómo eso impacta en mi cultura, qué es lo que empiezo a cultivar y qué es lo que veo afuera, porque la cultura en que estoy es netamente producto de lo que me estoy alimentando, y eso me va a llevar a relacionarme a nivel del plexo solar con mi tecnología, que son mis propias herramientas, con mi biología, de cierta manera. Y la tecnología es incorporar todas las herramientas que vamos teniendo y empezar a co-crear. Y eso va a impactar en mi corazón, en generar un eje, en generar un equilibrio que me va a llevar a descubrir mi para qué, mi verdad y expresarla, que en eso ayer quedamos y en cada vivo fuimos profundizando un poquito más, para que expresarlo para generar un orden, que eso es a nivel de pituitaria y tiene que ver con nuestra política interna, donde en todos los vivos fuimos diciendo no nos conviene enjuiciar. Por lo tanto, acá como vamos a hablar hoy día de la política desde un punto de vista biológico, desde un punto de vista de condicionamiento celular, vamos a poder quizás ser un poquito más conscientes de que la política tiene que ver con la organización interna. Entonces, si yo juzgo a los políticos, es juzgarme a mí, porque yo soy producto de todo eso. ¿Por qué? ¿Por qué les digo eso? Nosotros nos entrenaron en un sistema piramidal. Desde que éramos bebés daba lo mismo con quien estábamos, daba lo mismo todo, ¿cierto? Pero cuando fuimos creciendo en los primeros años de vida, de cierta manera no decidimos, porque nuestros padres, para todos los que nos criaron nuestros padres, nos decían, decidían por nosotros, sobre todo en los primeros 7 años de vida. Y después, cuando empezamos a ser un poquito más conscientes de eso, empezamos en nuestra misma casa a encontrar dos verdades, una probablemente del papá y otra de la mamá. Entonces ahí nos preguntábamos ya a quién hacemos caso o finalmente a quién servimos. Y teníamos que servir a los dos. Después la cosa se puso un poquito más compleja porque empezó nosotros la dictadura, ¿no? Metimos al colegio, otros al jardín, donde ya la cosa se rigidizó un poquito más, donde había que cumplir los deberes. Y después ya en nuestra adolescencia probablemente nos quisimos rebelar de todo esto, donde empezamos a tener más amigos, a conversar de esto, quizás lo que es injusto, y nos rebelamos pensando que éramos independientes, que éramos libres, pero la verdad que dependíamos de nuestros papás porque vivíamos en su casa. Y de ahí, de cierta manera, muchos seguimos jugando lo mismo. Si estamos en los que pasaron después a estudios profesionales, después al ingresar a trabajar, ¿cierto? Donde existen reglas, donde hay que cumplir. Y finalmente o generalmente las personas ya que están sobre 60, sobre 70 años, se dan cuenta, porque yo tengo amigos de esa edad, que vuelven a un principio, a darse cuenta que lo único que tienen que hacer
es ser auténtico y ser ellos, ser coherente. Y lo demás da lo mismo. Muchos dicen, si yo en mi vida quería ser carpintero, ¿por qué no me dediqué a la carpintería? Desde el arrepentimiento u otros, desde que se dan cuenta que solo tienen que entregar en esa fase, sin esperar nada a cambio. Entonces se ponen al servicio de los hijos, de los nietos, de manera contenta. Pero eso es lo que hace que celularmente estemos condicionados a un sistema piramidal, desde chicos. Entonces cambiar eso no es muy fácil. Necesitamos de entrenamiento, pero sobre todo necesitamos identificar lo que nos gusta y ser coherente a eso. Y eso es vivir la misión, es ser coherente a ello. Esa pregunta, ¿quién estoy siendo y para qué probablemente estoy en esta vida? Creo que es una de las preguntas que nos ayudaría mucho en entrar en un orden distinto. Desde esa pregunta, si entramos en un orden distinto desde otra perspectiva, se abre nuestra creatividad y ahí empezamos a conectar con la lógica, nos empieza a hacer sentido la vida. Y ahí generamos otra estructura, porque nuestra estructura hoy día probablemente sea piramidal. Yo creo que la gran mayoría de las personas, si se sintonizan con la historia, que fue mi historia, pero probablemente la historia de ustedes también, es darnos la posibilidad. Pero para eso necesitamos un norte, para eso necesitamos una claridad, para eso necesitamos identificar lo que nos gusta. Entonces, desde ese orden, como les iba diciendo, vamos a poder ser más creativos en función a la acción, porque ahí vamos a empezar a disfrutar el proceso y no estar limitantemente midiéndonos o evaluándonos nuevamente desde que si cumplo o no cumplo, desde como lo que hablábamos ayer, como una fábrica de productos, desde que si llego al producto o no llego al objetivo o no, exactamente lo mismo pero pintado de otra manera, pero mintiéndome igual. Entonces, desde ahí, cuando empiezo a identificar eso que me gusta, entiendo probablemente que tiene relación con el servicio, con que lo que me está gustando a mí resulta que chorrea a los otros. Y eso me permite alimentarme, me permite llenarme de mayor energía que me da distintas perspectivas, me da distintas posibilidades. Me pongo creativa y la creatividad, como lo he dicho en otros videos, tiene que ver no que se me ocurrió la idea nomás, que tengo la capacidad para generar proceso y mejoramiento de procesos. Y ahí entra el desarrollo de un procesamiento cognitivo, de una competencia de procesamiento cognitivo que es la lógica. Ahí todo comienza a ordenarse, ahí la vida me muestra, empiezo a ser consciente de las sincronías de la vida. Y eso me da la oportunidad para generar una nueva estructura. Y esa nueva estructura impacta en mi cultura. Sí o sí, chorrea, como yo les decía. Entonces, hoy día, probablemente, para salir el tema de la política, vemos que, lo escucho mucho, en el caso de los niños o de los adolescentes, que les da lo mismo, o dentro de las organizaciones, cuando antes estábamos más metidos en el mundo de las organizaciones, nos decían, no, es que esta generación les da lo mismo si los echamos o no los echamos, o los mismos padres se quejan de sus hijos que les da lo mismo todo.
quizás es parte de la evolución, claro, desde la limitación, desde el ego, probablemente, pero sí, cuando lo hablábamos cuando hablábamos en los videos anteriores, que la mirada del espíritu es muy distinto a la mirada álmica o a la mirada biológica. La mirada del espíritu tiene que ver con la totalidad, con el mundo de las ideas, con el mundo de todas las posibilidades, y lo hablamos desde otra perspectiva para que no lo relacionemos con un aspecto religioso, porque no va por ahí. Entonces, si vemos que está pasando eso en la sociedad, quizá está perfecto y probablemente sea así, porque eso nos lleva a la individualidad, y la individualidad yo creo que se abren más posibilidades de preguntarnos quién soy y para qué estoy acá. Desde la individualidad, desde querer estar bien yo, pero si estoy bien yo, probablemente voy a impactar en un otro. Entonces creo que pueda existir mayor posibilidad de una evolución. Y esta evolución tiene que ver con la opulencia. Y la opulencia es que no necesito salvarme, no necesito luchar, confiar principalmente en mis competencias, confiar en mí, y me pongo al servicio sin expectativas, sin esperar nada del otro, disfrutando porque ya generé una política interna en orden. Entonces hoy día cuando me quejo de una organización, me estoy quejando de mí mismo. O sea, primero el cambio está en nosotros y estamos entrenados para estar en un sistema piramidal, en un sistema jerárquico. Entonces hoy día los que tenemos niños pequeños, los que tenemos bebés, es que nos preguntemos qué queremos para nuestros hijos. Bueno, en resumen, hoy día estamos hablando de la pituitaria, que tiene que ver con nuestro orden. Por eso que al empezar a desarrollar esta fase vamos obteniendo mayor claridad. Vamos poniendo nuestro foco de atención en nosotros, en ir resolviendo eso que está dentro de nosotros, y eso nos permite conectarnos a lo mejor con un poquito más sabiduría desde nuestra perspectiva. Y eso, la idea es que de cierta manera lo que voy expresando de estos insights que voy teniendo, esa expresión, ojalá lo haga lo más amorosa posible. ¿Para qué? Porque probablemente ese amor me va a permitir percibir mucho más y generar muchos más insights, generar mucho más orden en mí. Y eso me va a nutrir y me va a dar la energía suficiente para conectarme con mi voluntad. Y la voluntad muchas veces tiene que ver con servir, para entrar en ese concepto de la abundancia y empezar a entender un poquito la opulencia. Y ahí probablemente voy a empezar a ser libre y autosuficiente. Y creo que por ahí va. Cuando lleguemos a un momento de nuestra vida a ser autosuficiente, que nos entrega mayor libertad, es probablemente cuando nuestra política interna esté en orden. Imagínense, nosotros estamos todos conectados, claramente. Imagínense si más células, más personas están en esa, ahí va a llegar el momento en que ya no vamos a necesitar una jerarquía, no vamos a necesitar que nos ordenen, porque nosotros vamos a tener las competencias para ordenarnos. Y ahí la estructura política que nosotros conocemos
probablemente ya no va a estar orgánicamente. Si nosotros lo trabajamos en nosotros, es mucho más rápido. Probablemente no tengan que pasar 50 años, probablemente un par de años, 10, ya para empezar a tener nociones, ¿sí? Pero si lo queremos ver a nivel de país, la cosa es más lenta, pero vamos a contribuir. Entonces no esperemos a que ocupemos la lógica. No esperemos que en 5 años cambie algo, o en 2 años, o en 3. Proyectémonos para 50 años, pero haciéndonos cargo nosotros, de empezar a encontrar esas claridades y ser coherente a las claridades que vamos teniendo. A un principio va a costar, pero mientras más acción tomemos en base a esa coherencia, más energía vamos a tener y por lo tanto más voluntad. Eso, mañana vamos a hablar de la pineal. Y ahí, de cierta manera, resumiríamos los 7 chakras desde una orientación social, que es mucho más fácil mirarlo desde afuera para poder hacer esos links internos de todo lo que nos tenemos que hacer cargo para que se vea reflejado en nuestra economía. Que no es llegar y repetir como loro abundancia o me sobra la plata, o hacer un cheque de la abundancia, o meterme a estos círculos de no me acuerdo cómo se llama, de economía circular, no sé, no. Todas esas cosas sirven, son herramientas, pero si yo no integro las herramientas, si yo no soy las herramientas, no pasa nada. Y yo sigo aprendiendo a golpe, ¿eh? Yo me metí en todas esas cosas. Y que me di cuenta que no, porque quería que los otros hicieran la vega por mí y no hacerla, que es lo más fácil. Entonces cuando me fui haciendo sentido todo esto que tiene que ver con el conocernos, claro, pues la cosa empieza a cambiar, probablemente en mí de a poquito, en mí lentamente, ¿no? Pero lo bonito es que voy siendo consciente de todo eso. Y hoy día no tengo la libertad financiera, sin embargo, estoy de cierta manera trabajando en ello, pero trabajando desde no poniéndole el poder al dinero, poniendo el poder en mí, y que es todo lo que les he estado diciendo. Esto es porque la nueva cuarentena, que comienza el domingo 30, si no me equivoco, tiene que ver con la economía. Y la economía sí o sí va a tener impacto en nuestra libertad financiera porque es el valor que nosotros le damos a las cosas. Pero primero tenemos que trabajar en nuestro valor propio para sintonizarnos de otra forma y ver qué pasa. Ver qué pasa hoy día. Hay personas que tienen la libertad financiera. Yo les recomiendo que vayan a sus talleres, porque es frecuencia que les va a servir. Pero también, desde mi perspectiva, siento que tenemos que movilizarnos y empezar a entender procesos para ser más conscientes de ellos. Quizás es el camino más lento, pero a mí me ha dado resultado. Entonces, si empezamos a incorporar distintas herramientas, distintas perspectivas desde la flexibilidad, creo que va por ahí. No hay una verdad absoluta. Acá lo importante es escuchar nuestro corazón y con qué sintonizamos y ser coherente a ello. Creo que esa es la mejor herramienta que podemos tener. Les mando un gran abrazo, que tengan un lindo lunes y nos vemos mañana. Chao, chao.